Hola, bon dia. En primer lloc, agrair-vos. Molta de la gent que esteu així sou alumnat que l'any passat van compartir l'aula i les classes de Sociologia del Treball. Jo crec que vos hem portat una conferència que va ser de molt d'interès. Espero que així siga. Després ja Erika ens compartirà un poquet totes aquestes apreciacions que tingueu. En aquesta ocasió tenim a Elisa García Mingo. Després de fer la salutació passaré a parlar en castellà. Elisa García Mingo entén perfectament el català i fins i tot podria expressar-se, però així li ho anem a fer un poquet més senzill. I vos vaig a presentar un poquet a la professora Elisa García Mingo. Elisa García Mingo és professora del Departament de Sociologia, Metodologia i Teoria, és llicenciada en Periodisme, màster en Metodologia de la Investigació Social, Máster Europeo en Migraciones, Conflictos y Cohesión Social por la Universidad de Deusto, doctora en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad de Deusto. Ha sido investigadora en la Universidad de Deusto 2006-2008, la Universidad de Coimbra 2009-2010 y profesora investigadora en la Universidad Villanueva 2010-2019. Actualmente forma parte del grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, Cultura Digital y Movimientos Sociales, Ciber Somos Aguas, és Associate Member del Center for Transforming Sexuality and Gender por la Universidad de Brighton y forma parte de la Red Británica de Investigación Postdigital Intimacies de la Universidad de Coventry. Ha sido investigadora principal del proyecto financiado por la FAD Centro Reina Sofía, que son los resultados los que va, y la investigación lo que va a compartir hoy con nosotros. Jóvenes en la manosfera, influencia de las subculturas masculinistas digitales en la percepción de los hombres jóvenes de la violencia sexual, llevado a término entre el 2021 y 2022. Y ha sido investigadora y docente visitante en la Universidad Alberto Hurtado, Universidad Católica de Chile, McGill University de Canadá, Toronto, Universidad de Brighton y Aarhus University con la beca Erasmus Marie Curie, Santander, Career, en fin, un montón de cosas, ¿verdad? Investiga sobre activismo de derechos humanos y derechos de la mujer, ciberactivismo feminista, violencia sexual, cultura de la violación, compartimos también el grupo SexViol con otras compañeras, subculturas digitales, representación de las mujeres en los medios de comunicación y segregación ocupacional, entre otros temas. Es autora de 2 libros monográficos que recomiendo encarecidamente, varios capítulos de libro, en fin, y un montón de publicaciones en revistas especializadas sobre la cuestión. Como aquí lo importante no es escucharme a mí, yo voy a dar paso ya a Elisa. Y Elisa, tienes uso de la palabra y puedes moverte en el espacio como consideres más oportuno, ¿eh? Si necesitas levantarte también tienes nuestro beneplácito. Pues moltes gràcies, Empar. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la invitació i, com deia l'Empar, faré la xerrada en castellà perquè és la meva llengua així més tècnica i perquè el català ho parlo en la intimitat, com deia un polític del pasado. Así que, buenos días. Gracias, Empar, por la presentación. Realmente es una oportunidad estupenda conoceros. Yo soy profesora, esto no lo ha dicho Empar, pero quizá es lo más relevante en este momento. Y es que yo soy profesora también de técnicas cualitativas. Doy clase en el grado de Sociología y en algún doble grado también. Así que comparto con Erika este gusto por la enseñanza de la metodología, y también soy profesora de la mejor asignatura que se imparte en este país, que es investigación social digital, ¿no? Que es investigación en Internet, en un máster de métodos de investigación. Entonces es una asignatura muy friki que me permite, os podéis imaginar, investigar sobre temas como, el ghosting, los K-popers o cualquier movida que se os ocurra random que puede estar ocurriendo en Internet. Entonces, yo os voy a contar hoy, vais a ver que esta charla tiene como 2 cabezas, ¿no? Yo os voy a contar resultados de investigación, pero como me dijeron, mira, Elisa, es que son estudiantes de técnicas cualitativas, intenta poner el acento también en la parte metodológica, o sea, lo que yo he llamado, siguiendo a Miguel Valles, un profesor de Quali de nuestra facultad, la trastienda de la investigación. Entonces yo os voy a hablar sobre el objeto de estudio y los resultados, pero a la vez os voy a contar
cómo hicimos la investigación, cómo es un proceso de investigación que ahora está cerrado, ¿no? Que nosotras cerramos en noviembre de 2022, cuando, bueno, estamos terminando de cerrarlo, pero porque la semana pasada hicimos unas jornadas científicas en las que discutimos y hablamos de los resultados, ¿no? O sea, yo os voy a hablar de qué ha pasado en estos 2 años, o más bien 3 años, 2020, 21 y 22, ¿no? Entonces, perdonadme así por la bicefalia, o sea, a lo mejor voy a estar yendo del fenómeno al proceso, pero espero que os sea de interés. No sé los tiempos que tengo más o menos, ¿qué queréis que haga? Para que luego abramos un turno de pregunta. ¿Cómo Pues tenemos? cuentas con 1 hora. Vale, ok. Bueno, de todas maneras... Bastante, entiendo. Vale, sí, tengo muchas cosas aquí. De todas maneras, si queréis ir interrumpiendo, preguntando esto qué es, no entendemos a qué te refieres, sentíos libres de hacerlo. Bueno, entonces, como os decía, yo os voy a hablar de este informe que mencionaba antes en PAR, que se llama Jóvenes en la manosfera, cómo influye la misoginia digital, o la manosfera básicamente, en cómo perciben los varones jóvenes la violencia sexual. Nosotros en esta investigación, ya lo veréis, queríamos saber cómo es posible que después de dedicar tanto dinero público a dar formaciones, hacer incidencia y hacer campañas de prevención de la violencia sexual, siga habiendo pues, muchas personas que consideran que la violencia pues no tiene género, o no existe, o no es importante, o se le da más importancia de la que tiene, o que realmente es cosa del pasado. O sea, ese tipo de cuestiones nos generaban, bueno, pues muchas dudas, y de ahí surge este trabajo, ¿no? Bueno, entonces, como os decía, en esta conferencia yo lo que os quería era pues contaros un poquito qué es la manosfera, qué hemos descubierto sobre la manosfera y todo el fenómeno de la misoginia online en el contexto español, y a la vez reflexionar sobre un proceso de investigación de un tema que es emergente, de un tema que nunca antes se había investigado en nuestro país y que no teníamos muy claro sobre cómo investigar, de tal manera que nos ha colocado como en esa incomodidad de Dios, ¿cómo se investiga esto? O sea, ¿cómo se investiga en TikTok? ¿Cómo se investiga en Twitch? ¿Cómo se investiga en Twitter? ¿Cómo se hace investigación multiplataforma? ¿Cómo se investiga en Forocoches? ¿Cómo investigo en Ispachan? O sea, ¿quién tiene que investigar? ¿Cómo tiene que investigar? ¿Qué datos? ¿Cómo los guardas? ¿Cómo los almacenas? ¿Es ético o no es ético acceder a esos campos? ¿Cómo publicas? ¿Cómo hablas sobre ellos? ¿No? Bueno, pues nos surgían todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, como os decía, antes de hablar de mi proceso de investigación, os voy a dar una pequeña así perspectiva de qué está hablando esta mujer realmente, ¿no? ¿Qué es eso de la manosfera? ¿Qué es esto de la misoginia? Entonces os voy a llevar un poco a 2020, ¿no? Que es más o menos, yo en 2020 estaba, pues como estáis probablemente algunos de los que estáis en la sala, seguro que otros sabéis mucho, bueno, pues sobre estas cuestiones. En 2020, pues lo que encontrábamos sobre todo cuando buscabas incels, o cuando buscabas manosfera, o cuando buscabas hombres que siguen su propio camino, ¿no? Los MGTOWs, no te encontrabas prácticamente nada científico hecho en España, pero te encontrabas que sí que aparecía en medios de comunicación. O sea, en medios como El País, El Mundo, La Vanguardia, pues te encontrabas este tipo de titulares, ¿no? Pues descenso a la manosfera, la comunidad radical masculina contra el feminismo, incels, machos ligones, el imparable ascenso de las madrigueras del machismo, los MGTOWs, hombres que deciden vivir sin mujeres porque se han convertido en víctimas por el feminismo, si te es infiel, sacúdela. O sea, esto es un poco como el relato que tú encontrabas en los medios de comunicación, ¿no? Y, por ejemplo, en esta pieza del Mundo en el que hablaban de los asesinos incel, de todos estos atentados, estas masacres que había habido en Noruega, en Canadá, en Estados Unidos, realizados por incels. O sea, esto es lo que te encontrabas. Pero realmente nosotras, como sociólogas, decíamos, ya, pero además de estas madrigueras, de esta toxicidad, ¿no? Por ejemplo, como cuando buscas Forocoches, pues Forocoches, el bar más grande de Internet, o la barra del bar digital más larga de España. Además de esos relatos, nosotros decíamos, ¿por qué? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué existe? ¿Por qué hay 900.000 miembros en Forocoches? ¿Por qué hay tantos chavales, señores que quieren pasar su rato allí? Porque hay hombres jóvenes a los que el incelibato o ser célibe involuntario le parece interesante. O sea, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces, empezamos a plantear, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la manosfera?
qué se ha hecho, ¿no? A ver un poco. Entonces, bueno, pues lo primero vamos encontrando que en España se está hablando del término manosfera y que es una traducción, ya sé que muy poco afortunada, porque en Forocoches nos han troleado bastante con este tema, de que parece que es de mano, ¿no? Que es una investigación sobre las manos, pero realmente es como la Fundeu ha propuesto que traduzcamos la palabra manosphere, ¿no? También la he visto denominada androsfera o machosfera, pero realmente la palabra más utilizada es manosfera. ¿Qué es la manosfera? Pues la manosfera es como llamamos a un conjunto, a un conglomerado difícil de acotar de subculturas digitales masculinistas, ¿no? Lo que sería posmachistas, misóginas, que están en espacios digitales. ¿Dónde están? En todos lados de Internet. Están en foros, en webs, están en grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, están en Facebook, Twitter, TikTok, allí donde os podáis imaginar, y que tienen unas características compartidas, principalmente pues que son espacios muy antifeministas y abiertamente misóginos, ¿no? Y bueno, hay una serie de muchas más cuestiones, pero que ahora no os voy a hablar sobre ello. Entonces decidimos que vamos a ver qué se está haciendo sobre estas cuestiones y queremos ver quiénes son estas culturas, subculturas que están organizadas en Internet. Entonces, pues nos encontramos los gurús de la seducción, los conocidos como pick-up artists, ¿no? Los artistas del ligue, estos señores como Mario Luna o Álvaro Reyes, que tienen sus cuentas, sus canales en los que enseñan a ligar, o nos encontramos con los incel, ¿no? Que son los más famosos, los célibes involuntarios, estos hombres que dicen que, bueno, pues que por la nueva situación del feminismo y de los hombres en la sociedad, pues que a ellos les gustaría tener relaciones sexuales y afectivas con mujeres, pero que la sociedad les niega esas relaciones, entonces tienen mucho resentimiento hacia las mujeres. Luego estarían lo que serían una especie de célibes voluntarios, que son los MGTOWs, o hombres que siguen su propio camino, que son hombres que han decidido vivir sin mujeres, ¿no? Incluso hay un movimiento que es los no-fappers, que son los hombres que deciden no masturbarse, o por ejemplo el mes de no-fapping, ¿no? El mes de no masturbarse, etcétera. Luego nos encontramos pues todo ese conjunto de youtubers que son antifeministas y que están rentabilizando en el antifeminismo, como es el caso de Roma Gallardo, un tío blanco hetero. Y luego nos encontramos pues Forocoches, que para mucha gente es como la manosfera española, a pesar de que yo, que me gusta bastante Forocoches, opino que Forocoches es mucho más que eso. O sea, Forocoches es un foro enorme en el que pasan muchas cosas. De hecho, casi es el sitio en el que más se puede aprender sobre la manosfera. Por eso nosotros decimos que Forocoches es casi la metamanosfera. O sea, si quieres saber algo, pregunta a Forocoches. Y luego Ispachan, que era un blog de noticias que mientras nosotros estábamos haciendo trabajo de campo, el año 2022 lo cerraron. De Ispachan ha quedado una parte muy importante que es Ispasexy, que es donde nosotros seguimos haciendo trabajo de campo. Bueno, estos son un poco los lugares de Internet que nosotras hemos estado, o los lugares o las subculturas que nosotros hemos estado siguiendo, y también, por ejemplo, hemos estado siguiendo los foros de clientes de prostitución, lo que serían los foros de puteros, ahora veréis algún ejemplo. Hemos estado también viendo todos estos foros o subforos que tienen que ver con todo el mundo del gym y de los ciclos, lo que sería la cultura de gym más tóxica, ¿no? Más vinculada como a postulados más tóxicos de la masculinidad, etcétera, ¿no? Lo que sería los gym bros y la gym brosfera y todas esas cosas, ¿no? Bueno, algunos ejemplos tenía por aquí, pues de los MGTOW, por ejemplo, te encontramos cuentas de Twitter, o a los incel españoles hemos estado intentando entender o saber por qué surgen, cuáles son sus postulados, qué postulados hacen sobre la violencia sexual cometida contra mujeres, etcétera, en este foro que se llama blackpill.es, que sería como el foro incel español más grande, a pesar de que es bastante pequeño. O, por ejemplo, los activistas de los derechos de los hombres, los hemos seguido en sus cuentas de Twitter, en sus grupos de Facebook, donde sobre todo están activistas de los derechos de los padres, hombres que pues están muy enfadados porque les han quitado la custodia, porque les han aplicado la ley de violencia de género, porque no pueden ver a sus hijos, etcétera, ¿no? Y luego tenemos los gurús de la seducción, que, bueno, son mis favoritos. Os he puesto el ejemplo de Álvaro Reyes, que ya, bueno, no tiene un canal en YouTube como tuvo, pero ellos sobre todo están en comunidades cerradas de WhatsApp, tienen libros, tienen blogs, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, o youtubers, como os decía, etcétera. Entonces ya
que os he dado un poco el panorama, o sea, más o menos estoy más o menos en 2020, vemos lo que hay, empezamos a ver que en España ya se puede hablar de una manosfera, se puede hablar de un fenómeno que va más allá de Reddit, ¿no? Porque todas las investigaciones que se habían hecho en España o en el extranjero tenían mucho que ver con el mundo anglosajón, pues subforos de Reddit o 4chan o 8chan, o sea, todo el mundo chan, etcétera. Entonces nosotras empezamos a ver que ya podemos hablar de una manosfera española que está teniendo un papel importante. Por ejemplo, pues están empezando a inventar términos que trascienden, pues como feminazi o como mangina, planchabragas, macho alfa, macho beta, bueno, todas estas cuestiones que empezamos a ver que vienen realmente de un mundo digital y que hay un montón de chavales y chavalas jóvenes que se están socializando con todos estos significantes, estas ideas, estos temas, ¿no? Bueno, ¿qué os parece? ¿Os parece una marcianada? ¿Os parece...? ¿Qué pensáis? ¿Qué hacen estas señoras en sitios como este? ¿O... Esto lo conocéis, me imagino, es de vuestra generación, ¿no? Vosotros habéis crecido con esto. Seguro que se me escapan cosas. Gracias a Dios tengo un montón de chavales jóvenes que me dicen, buah, chaval, no te enteras de nada. Hay que ir a Telegram, hay que ir a Twitch, ¿no? Bueno, ahora os voy a contar la otra parte, la parte de la trastienda. ¿Por qué este tema? O sea, ¿por qué nos importa trabajar este tema? Ya os he dado algunas pistas, pero os voy a contar de dónde viene todo. Bueno, pues en 2017 vimos, en 2016, pero en 2017 más bien, 2018, durante esos años, tuvimos mucho acceso como público a estas fotografías y a este relato de la violencia sexual grupal del caso La Manada, ¿no? El caso La Manada es muy conocido, no voy a hablar más sobre él, o el caso de la violación grupal de San Fermines. Muchas personas, el caso de La Manada ha tenido, pues eso, muchísimos efectos en nuestra sociedad. Muchísimas personas en ciencias sociales han teorizado, han hablado sobre ello, en estudios jurídicos. Para mí realmente lo que me llamaba la atención de este fenómeno era la parte de las fotografías, era la parte del chat, o sea, toda la parte que tenía más que ver con las prácticas sociales digitales, con la sociabilidad digital, ¿no? Preguntas como ¿por qué harías fotos de una agresión sexual si esas fotos van a ser una prueba que te va a implicar en el futuro, como así fue, ¿no? Son pruebas implicatorias, ¿no?, en un proceso judicial. Lo mismo con un chat, o sea, ¿por qué hay 20 varones, 21 varones, 5 o 6 que están en un chat y están compartiendo ese tipo de significados? O sea, ¿qué tipo de comunidades digitales son esas, etcétera? Entonces, a mí me preocupaban o me ocupaban ese tipo de cuestiones. Yo quería saber, por ejemplo, y eso todavía no lo hemos resuelto, qué tipo de violencia es que alguien fotografíe o grabe una agresión sexual. Alguien que no participa, que no es perpetrador de esa agresión, pero que la graba, que la filma, que la documenta y que luego la comparte y la sube a internet, ¿no? O que la almacena para que esa filmación nunca se retire, ¿no? Siempre exista, o esas personas que la suben a Pornhub o que la piden o la consumen en Pornhub, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo andaba con este tema en 2019 y no había manera de atacar el asunto, ¿no? Claro, como investigadora, tú no puedes investigar unos objetos a los que no tienes acceso. Y yo tampoco tengo acceso a campo. Los perpetradores no nos quieren responder a una entrevista, ¿no? Sí que hay personas que trabajan con perpetradores, pero lo hacen en otros entornos. Por ejemplo, gente que trabaja en cárceles que están trabajando en procesos de reinserción de perpetradores de violencia, por ejemplo. Entonces ellos sí que tienen acceso a campo porque están implicados en un trabajo terapéutico de reinserción. O sea, éticamente es otro posicionamiento. No es una señora que quiere saber por qué ocurre esto, ¿no? O sea, es una investigación que tiene muchas limitaciones, ¿no? Entonces, esto, sin embargo, fue el origen de todo lo demás. ¿Por qué os cuento esto? Porque cuando yo estaba intentando entender por qué hay personas que graban esas agresiones, que las suben, que las comparten, realmente yo me estaba encontrando con muchos vacíos teóricos que tiene las ciencias sociales, la sociología, la antropología. Me encontraba con vacíos como qué tipo de prácticas sociales son esas, o sea, qué percepciones tenemos hoy en día sobre la intimidad digital, sobre el cuerpo digital, qué tipo de sexualidad digital tiene hoy en día la gente no joven, ¿no?, en general, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas sexuales digitales tenemos? Sobre todo, y ahí me di cuenta de que había una parte muy importante que tenía que ver con los círculos de perpetradores. O sea, un perpetrador no está aislado, sino que un perpetrador
forma parte de un círculo, forma parte de círculos sociales, un círculo pequeño que es su círculo de amigos, pero también círculos concéntricos más altos, ¿no? Sus grupos grandes de WhatsApp, sus cuentas de Telegram en las que está, esos sitios en los que, ¿no? O sea, espacios, por ejemplo, como Pornhub, como puede ser Foro Coches, etc. Entonces, ahí es donde nos dimos cuenta de que había una malla, digamos, de que había, sosteniendo estas prácticas, encontrábamos otras prácticas como era una misoginia online colaborativa a gran escala, ¿no? Como podían ser otros espacios digitales, ¿no? Nos interesa, esto es algo que estamos trabajando ahora, todo el tema de la cultura de la humillación. O sea, estamos intentando entender por qué Internet es tan tóxico, o sea, por qué estamos andando hacia una sociedad en la que hay unas tecnoculturas tóxicas, o sea, por qué estar en Internet es potencialmente dañino para todo el mundo que está ahí, ¿no? Estamos intentando, por supuesto, distinguir entre el troleo, que es una práctica digital contemporánea, o sea, entendemos el troleo, Internet es bizarro, Internet es ambiguo, Internet es troll, o sea, no queremos como que Internet se convierta en un sitio así como políticamente correcto, pero nos preocupa cuando Internet se vuelve un espacio asfixiante para mucha gente que directamente lo que quiere es desinstalarse Tinder, que no quiere vender más por Vinted porque le están acosando, o gente que se sale de grupos de WhatsApp de la facultad porque están utilizando el grupo de WhatsApp para coger su teléfono y escribirle por privado mensajes que no le apetecen, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que a nosotros nos preocupan, ¿no? Como equipo de investigación, etcétera. Entonces, esto es un poco como lo que está orbitando también como políticamente y también socialmente, o sea, como de ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, como os decía, tú de repente, cuando haces investigación, te encuentras con algo que te llama la atención, o bien te lo encargan, alguien te llama y te encarga algo, o bien tú encuentras algo que realmente sientes la tensión, necesitas saberlo. O sea, hay algo en ti que dices que yo quiero saber esto, yo quiero que se sepa esto, yo quiero que haya un esfuerzo científico colectivo para que se sepa sobre esto, ¿no? Entonces, en este contexto, pues tienes la idea, ubicas los vacíos, te das cuenta de que no se ha hecho, esto no se ha investigado. ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué pensáis que no se ha investigado estos temas de sexualidad digital, cuerpo digital? ¿Por qué? ¿Por qué vuestras profes de sociología, de antropología, por qué no la han investigado, o vuestros profes? ¿Por qué pensáis que hay un vacío? A ver, Internet cambia bastante deprisa continuamente, ¿no? Es un fenómeno nuevo, su sexualidad no es digital, o sea, les parece... O sea, mis estudiantes, todas, están ahí con los nudes y poniendo puntito al nude para que no se lo filtre, no sé qué, y mis compañeras de departamento se les salen los ojos, ¿no? Entonces, no lo han vivido, no les pilla cerca, Internet cambia todo el tiempo, no sabes cómo investigarlo, ni siquiera tienes literatura para pensar sobre ello, ¿no? Entonces, un poco como que todas las pistas te dicen, no vayas por este camino, ¿no? No es una investigación viable, ¿no? Bueno, el caso es que nosotras, que somos un poco, bueno, pues nos interesan estos temas, también por la edad que tenemos, la generación que somos, encontramos estos vacíos. Y entonces yo en este contexto digo, Dios mío, todo lo que hay por hacer. O sea, yo que era todo, se supone que era una cosa chiquitita de, ¿y por qué hacen estas fotos? ¿Y por qué comparten las fotos en estos chats? ¿No? ¿Y cómo podría yo acceder a campo? Pues de repente digo, Dios, esto es enorme. Entonces... yo digo, aquí hay que hacer algo mucho más grande. O sea, esto no vale con una investigadora. Aquí hace falta entrar con maquinaria pesada. Entonces, ¿maquinaria pesada qué es? Buscar gente, montar un equipo, buscar dinero, pensar en investigación a medio plazo, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurre es que tenemos que buscar dinero. O sea, básicamente, para hacer investigación, os diga lo que os digan, hace falta dinero. ¿Por qué? Necesitas dinero para hacer trabajo de campo, para transcribir entrevistas, necesitas dinero para almacenar éticamente en un drive adecuado, por ejemplo, tus entrevistas, necesitas, si quieres hacer un grupo de discusión en una sala, pues pagar, si hay una investigadora o investigador tendrás que pagarle su salario, su seguridad social, si vas a usar Atlas-T tendrás que pagar la licencia del software, o sea, la investigación cuesta dinero, ¿no? Entonces, nosotras en este contexto, digo, vale, pues está claro que hay una... Entonces, tú empiezas a buscar convocatorias y decir, oye, ¿a quién le podría interesar financiar esto? De hecho, en PAR, creo que lo tienes tú, ¿no? Mira, esto es lo que ando haciendo ahora, perdonadme que interrumpa. Ahora estamos buscando dinero. Esto que os voy a contar ahora eran 12.000 euros. Esto que estamos buscando son, pues, 200.000 euros.
Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues igual que hicimos en esa ocasión, que fue escribir un pequeño proyecto para buscar un dinero, ahora andamos con esto, que hemos decidido, como somos unas intensas, hemos decidido que vamos a montar una cátedra en la UCM que se dedica a investigar todos estos temas, o sea, mucho más. Nos interesa la inteligencia artificial, nos interesa toda la gente que está teniendo relaciones sexuales digitales con sus réplicas en las apps de inteligencia artificial, nos interesa la gente que está utilizando deepfake para hacer nudes o para hacer violencia digital, nos interesa la gente que está trabajando en TikTok, nos interesa la gente que está detectando acoso en el mundo de los videojuegos. Entonces hemos decidido que nos hace falta mucho dinero. ¿Qué hemos hecho? Hemos preparado un dossier, y con un dossier, esta es una impresión que me saqué ayer para corregirla. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué podemos lograr? ¿Con qué enfoque? Y esto vamos a ir a buscar dinero. O sea, básicamente, esto es como cuando la gente busca dinero para hacer un documental, para hacer un proyecto de intervención de cualquier tipo, pues nos vamos a buscar dinero. ¿A dónde? Instituciones privadas, como es esta, instituciones públicas, quien sea. Entonces yo he comido dossier, me voy a ir a ver señoras, señores, Huawei, Samsung, Orange, quien sea que puede darnos dinero para trabajar por un internet más democrático, ¿no? Más tolerante, etc., ¿no? Bueno, perdonadme por el break, pero es que es justo un poco para contaros cómo funciona también la investigación. O sea, que no es una señora friki en su despacho, en su casa, metida en Forocoches, una charo, ¿no? Como dicen en Forocoches, una charo ahí haciendo investigación y mirando qué publican en Forocoches, sino que es un esfuerzo colectivo de mucha gente que tiene una tensión por conseguir algo, ¿no? O sea, por cambiar algo en la sociedad. Bueno, volviendo atrás, yo encuentro que hay esta financiación, que es la gente de la FAD, que es la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que desde hace un montón de tiempo financia investigaciones sobre jóvenes. O sea, ahora no financia solo investigación sobre consumo de drogas, sino que hace mucho tiempo le interesa todo lo que tenga que ver con juventud y adolescencia. ¿Qué les interesa? Les interesa el mundo de las apuestas online, les interesa el mundo, yo qué sé, del póker, les interesa lo que sea, el mundo del ocio nocturno. Y entonces encontramos esta financiación y vemos pues que hay una posibilidad de optar a fondos. Entonces lo que hago yo es pues una cosa que es fundamental, que es estudiarte la rúbrica. Esto seguro que sabéis vosotros cómo funciona. Cuando quieres saber cómo una profesora o un profesor te va a evaluar, pues dices, si hay una rúbrica, dices, vale, ¿qué puntos va a dar el trabajo que tiene que tener y cómo puedo yo hacer para ganar los máximos puntos posibles? Pues yo lo que hago siempre en una convocatoria es, me estudio los baremos. ¿A esta gente a qué da puntos? Pues los máximos puntos es que sea original. Ellos querían dar fondos para investigar sobre género y tecnología. Yo dije, pues claramente esto es un tema que les interesa. Es un tema original porque nunca antes se ha hecho. La calidad metodológica, la parte positiva es que como soy profe de métodos, pues el relato metodológico pues lo escribo como muy bonito y muy bien, con muchos gráficos, con muchos colorcitos. Rigor presupuestario quiere decir, has planteado bien cuánto cuesta cada cosa, y luego tiene que ver con sus prioridades temáticas y la transferencia. ¿Sabéis lo que es la transferencia? ¿No? La transferencia es que consigamos que todo lo que investigamos en la universidad llegue a la sociedad. Entonces, transferencia es aparecer en medios de comunicación. Transferencia es que las profes de secundaria utilicen nuestros descubrimientos para, por ejemplo, hacer un programa de intervención. Imaginaos a alguien que hace investigación sobre bullying en la escuela, pues que consigue asesorar a un instituto para montar un programa, ¿no? Cualquier política pública que se inspire en nuestros resultados es una forma de transferir. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente, si pensáis en la ciencia de hoy en día, nosotros estamos pagados con fondos públicos. O sea, los contribuyentes nos están pagando no solamente para enseñar, sino también para investigar. Y nuestra investigación debería tener esa transferencia, es decir, debería servir para proteger patrimonio, para hacer política pública, para hacer mejores intervenciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, esta gente de la FAD valoraba mucho que tú tuvieses claramente un plan de transferencia, que le dijeses, oye, ¿cómo vas a llegar a la gente que está haciendo intervención? O sea, ¿cómo vas a ir más allá de tu artículo, de tu libro? ¿Vale? Entonces nosotros planteamos un plan de transferencia que les gustó mucho. Luego, si queréis, os puedo contar un poco más cómo lo hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tú ya conoces la convocatoria, dices, vale, pues voy a redactar el proyecto. Entonces, lo primero que yo hago cuando redacto un proyecto, o redacto un TFG, o redacto un trabajo de investigación, es ubicarme en mi campo disciplinario. Entonces yo digo, vale, pues está claro que yo lo que tengo que trabajar es ubicarme en algún campo.
de la sociología, de la antropología, de las relaciones laborales, pero yo me tengo que ubicar. Entonces yo detecto que hay un gran campo que es lo que se llama la violencia de género digital. O sea, hay un montón de gente, Naciones Unidas, desde 2018, tiene un informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas que dice, oye, la violencia de género digital, la violencia digital en general, es una preocupación del futuro, porque sabemos que hay mucho acoso online, que hay mucho ciberbullying y también las víctimas de violencia de género o víctimas de violencia sexual también tienen un componente de digitalidad, ¿no? Pues que te acosan online, que te roban tu cuenta, que te suplantan la identidad, que te ponen un software en tu teléfono para geolocalizarte o para seguirte a dónde vas, etcétera, ¿no? Entonces identificamos que aquí se están haciendo cosas interesantes y nos damos cuenta de que todo este tema de la manosfera forma parte de este campo de investigación. Entonces tú te ubicas en este campo y entonces lo siguiente que haces es revisar la literatura académica, básicamente, qué se ha escrito, qué se ha hecho, ¿no? Entonces, como os decía, nosotros damos cuenta de que en España no se ha hecho nada. Solamente había una estudiante de doctorado que había hecho una pequeña contribución en una jornada, pero nadie había escrito nada. Esto es la fantasía de una investigadora, porque es como tema emergente, tema relevante, tú sabes que potencialmente van a dar fondos y encima no lo ha hecho nadie. O sea, esto es el auténtico orgasmo de la financiación, de la búsqueda de fondos, porque tú sabes que tienes el potencial de atraer esa financiación, ¿no? Porque es original, porque es novedoso y porque es relevante. De hecho, siempre que decimos a las estudiantes, ¿pero por qué vas a hacer ese TFG? Demuéstrame que es nuevo, demuéstrame que es original, demuéstrame que es relevante para esta sociedad en el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pues empezamos a preguntarnos, ¿interesa este tema? ¿Ha aumentado el interés en este tema? ¿Qué se ha escrito sobre este tema? ¿Se ha hecho algo en España? Y sobre todo, si alguien ha investigado, ¿cómo lo ha hecho? O sea, la gente ha hecho entrevistas, la gente ha hecho grupos de discusión, la gente ha hecho etnografía digital, han analizado memes, porque a veces lo original no es el tema, sino lo original es el enfoque. Pues que tú haces algo comparativo o que utilizas una técnica que nunca has utilizado antes. Entonces, bueno, seguimos con los pasitos. Entonces yo me doy cuenta de que efectivamente ha aumentado el interés académico. ¿Cómo lo sé esto? Me lo dice Google. Google en este caso, esta es una herramienta que se llama Ngram Viewer, que es una herramienta que me permite ver cuántos libros y la línea temporal llevan una palabra concreta en el título. O sea, ¿no? Por ejemplo, cuánto se ha escrito sobre incels o cuánto se ha escrito sobre manosfera. Y lo sé porque lo pone en su título. Entonces me doy cuenta que desde 1800 hasta la actualidad, hasta los datos que tiene Google Books, pues me doy cuenta de que hay un picazo ahí en el interés. Es decir, está aumentando el interés académico. Entonces, no solamente está aumentando el interés académico, sino que cuando yo voy a Google Trends, que es la herramienta de Google que básicamente lo que hace es decirme qué ha buscado la gente en Internet. No sé si conocéis Google Trends, pero es fantástica, ¿no? Y entonces yo le digo a Google Trends, oye, dime si ha aumentado el interés por este tema, dime si ha aumentado el volumen total de búsqueda sobre incels. Y efectivamente pongo incel y vemos que más o menos desde 2016-17 hay un pico del interés, que es verdad que va bajando, pero es mucho mayor. Entonces, claramente, la gente de a pie tiene interés y claramente los científicos, las científicas tienen interés, pero hay un vacío de conocimiento en nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, sé esto y como os decía, digo, vale, vamos a ver qué se ha hecho en España, o sea, qué se ha hecho en Europa. Entonces empezamos a ver que se han hecho cosas en Dinamarca, que se han hecho cosas en Noruega, en Francia, en Rumanía, en Suecia, en Italia, y nos damos cuenta de que, pues eso, de que esto va a ser un argumento en nuestro favor, porque esto es como decir, oye, que es que lo están haciendo los demás están avanzando en el conocimiento del fenómeno, pero nosotros no sabemos nada sobre la cuestión, ¿no? Entonces, ahí es cuando podemos, pues, decir, ¿no? Apuntar a ese vacío. ¿Qué más hago yo en un proyecto cuando estoy buscando financiación? Cuando yo estoy escribiendo, es decir, este es un tema muy importante, hay un vacío teórico, en otros contextos se ha hecho, en este no, y además reconstruyo el contexto social. Digo, oye, esto está ocurriendo en este contexto social. ¿Cuál es el contexto? Pues es un contexto de antifeminismo, claramente hay una reacción contra el feminismo, hay un grupo grande de la población que no está de acuerdo con cómo se están haciendo las políticas públicas para erradicar la violencia. Muchos hombres se sienten maltratados, se sienten mal, se sienten rechazados y no están alineados con un proyecto social, político en el que antes había consenso. O sea, hace 20 años había consenso
de todos los partidos políticos, todos los partidos de todo el arco parlamentario, de derecha e izquierda, estaban de acuerdo en hacer un pacto de Estado para acabar con ese fenómeno. 20 años más tarde no hay consenso. Hay un partido político que rompe el consenso, pero que ese partido político está representando a votantes que tienen ese malestar. ¿Qué ha pasado en estos 20 años para que tengamos una ruptura en un consenso social que ha sido tan importante para acabar con la violencia? O sea, porque a mí realmente, yo no quiero tener razón, yo quiero que se acabe la violencia. Entonces, ¿cómo puedo seguir avanzando en esto, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta, pues, la irrupción de Vox como un partido político que no es nicho, sino que tiene un papel central en la política española, el hecho de que haya cada vez más creadores de contenido en YouTube, en Twitch, en Twitter, que están teniendo éxito o teniendo rédito económico de la misoginia y antifeminismo. O sea, algo está pasando. Entonces tú, insisto, reconstruyes el contexto para entender de dónde viene esto y después lo que haces es intentar decir, vale, muy bien, sabiendo todo esto, ¿qué es lo que yo voy a investigar? Lo que llamamos construir el objeto de estudio. Entonces, porque yo no puedo investigar todo. O sea, todo lo que yo os he contado, yo no puedo investigar por qué los hombres tienen un problema con su virginidad, por qué los hombres se sienten víctimas, por qué las mujeres de hoy en día, lo que sea. O sea, yo no puedo hacer todo. Entonces yo digo, vale, a mí, ¿qué es lo que me importa? Entonces me centro en una cosa muy concreta. Entonces yo digo, a mí lo que me importa saber es cuánto influye la manosfera en la percepción que tienen los hombres jóvenes, cuando hablo de jóvenes hablo de 18 a 30 años, en todo lo que se está haciendo en España, o sea, todo lo que tiene que ver con violencia sexual en España. Es decir, ¿qué es la violencia sexual? ¿Cuándo ocurre? Y quiero saber qué opinan o cuánto influye la manosfera en lo que opinan sobre lo que estamos haciendo como sociedad, como país, ¿no?, para erradicarla. Entonces me interesa entender qué opinan ellos sobre su definición de la violencia, sobre su prevalencia y sobre las políticas públicas, ¿no? Entonces, todo esto viene de una idea, y aquí viene lo del marco teórico. Seguro que os habéis encontrado con el marco teórico ya, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros somos tan pesadas con, pero tu marco teórico, ¿no? Construye tu marco teórico, es porque muchas veces en la teoría aparecen ideas muy importantes que te van a ayudar a mirar, ¿no? Entonces nosotros, la idea que encontramos fue una idea de una periodista que trabaja en Estados Unidos, pero creo que es irlandesa, que se llama Angela Nagel, que tiene un trabajo que se llama, o sea, un libro que se llama Muerte a los normies, no sé si bueno, es un libro sobre el trumpismo, sobre cuánto ha influido el movimiento incel en el trumpismo, todo el mundo chanero, el mundo Reddit, porque ayudó muchísimo a que Trump fuera presidente. Bueno, pues en este libro ella utiliza una idea que es la idea de la polinización, ¿vale? Entonces, para nosotros va a ser, o sea, esto es como cuando os encontréis con el concepto bueno en vuestra lectura teórica, es como una revelación. Dices, Dios, es que con esto vamos a llegar lejísimos. Entonces, ¿os acordáis que yo al principio, perdonadme, yo os decía, los medios de comunicación, lo que han intentado, el relato que han alimentado es que esta gente, los incels, los MGTOWs, son una madriguera. El oscuro rincón, la madriguera, los subculturales, esos tres tíos chalados, terroristas, que están ahí en su casa, que son frikis, comiendo chetos, ¿no?, en su habitación. Entonces, ¿qué queremos nosotros realmente demostrar? Queremos demostrar que no es verdad. Que realmente es una parte de Internet que está contribuyendo a un relato muy potente y generando unos marcos muy importantes y muy relevantes, muy trascendentales sobre qué es la violencia, quién la perpetra, qué hay que hacer para erradicarla. Y a ese concepto nosotros llamamos polinización, es decir, que tienen capacidad, o sea, es muy potente su discurso, son capaces de que se polinice, que le llegue a todo el mundo. O sea, que de repente tu abuela, como dicen, esos memes, como me dice un alumno, Elisa, es que me ha mandado ese meme mi abuela. O sea, el meme del notario, el de no, si ahora con la ley del sí es sí, ¿no? Ahora si quieres tener relaciones sexuales vas a tener que ir con un contrato y aparece el meme del notario. Dices, que esto me lo ha mandado mi madre, esto me lo ha mandado mi abuela. O sea, tienen la capacidad de fabricar artefactos digitales, términos que se polinizan rápidamente, ¿no? O sea, tienen esa capacidad de crear y difundir esos contenidos. Bien, entonces con esta idea decimos, bueno, pues vamos a establecer los objetivos. O sea, ya sé sobre qué quiero saber, pero realmente, o sea, el objeto sobre el que quiero descubrir cosas, pero qué objetivos tengo de investigación. Y luego la parte de metodología, que es cómo lo voy a hacer. Entonces nosotras decimos, vale, queremos analizar cómo influye la manosfera en cómo los varones jóvenes perciben la violencia sexual, qué es, cuánto ocurre,
Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero de todo, nos damos cuenta, o sea, nosotros queremos analizar, por ejemplo, todo el diccionario de la manosfera, o sea, de dónde viene mangina, feminazi, todas esas, ¿no? Charo, beta, todas esas cosas. Queremos saber, por ejemplo, cómo es su régimen visual, cómo utilizan los emojis, cómo utilizan los memes, cómo utilizan los GIFs, cómo utilizan la dimensión visual de lo digital, ¿no? Y queremos también saber cómo se relacionan entre sí, qué postulados tienen sobre lo que es ser hombre, sobre la masculinidad, qué es ser un hombre de verdad. Por ejemplo, la masculinidad forocochera, que es pues tener una polla grande, tener un coche muy caro y ganar mucho dinero. Pues esa es la masculinidad forocochera. Pero, ¿y qué opinan de las mujeres? ¿Y qué dicen sobre las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Qué opinan sobre la violencia? Entonces, bueno, conociendo estos objetivos, decimos, vale, pues ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? El diseño de investigación. Entonces nos damos cuenta de que como se sabe muy poco sobre el tema, tenemos que hacer una aproximación exploratoria de corte cualitativo. Y entonces otra cosa que nosotros decidimos es, como es un fenómeno online, toda nuestra investigación va a ser online. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sociabilidad digital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entrevistas online. Grupos de discusión con hombres jóvenes online. Y por supuesto todo el conocimiento de la manosfera tiene que ser online mediante etnografía. Entonces, ¿con qué empezamos? Con entrevistas. Hicimos 7 entrevistas a personas que consideramos expertas. ¿Por qué? Porque es que no hay nada escrito. Entonces empezamos a buscar gente que nos pueda contar. ¿Sobre qué? Pues sobre foros de puteros, gente que nos pueda hablar de utilización política de los memes, gente que nos pueda hablar de las comunidades de seducción, gente que nos pueda hablar del trabajo con hombres. Entonces empezamos a encontrar, hay pocas, pero hay unas cuantas expertas que nos pueden hablar sobre estos temas. Hacemos unas entrevistas y luego ya vamos a la fase de la etnografía digital. ¿Sabéis lo que es la etnografía digital? ¿No? ¿Alguien sabe lo que es la etnografía digital? ¿Os suena de algo? ¿Sabéis lo que es la etnografía? ¿No? La etnografía es el método, conjuntos de métodos de los antropólogos que lo que hacen, a lo mejor habéis oído hablar de la observación participante, ¿sí? Bueno, pues la etnografía utiliza principalmente la observación participante para escribir sobre colectivos, ¿no? Pues por ejemplo, hacer una etnografía sobre las estibadoras portuarias en el puerto de Valencia. Entonces tú lo que haces es hacer una inmersión total en ese colectivo y hacer una observación participante sobre sus prácticas sociales, sobre su mundo simbólico, sobre sus relaciones, etc. Entonces, nosotros la etnografía digital es lo mismo, pero en Internet. Entonces, es, por ejemplo, observar cómo es un grupo de mujeres que tienen problemas con la fertilidad y que están en procesos de fertilidad asistida con ovodonación y han hecho un grupo en Instagram y hablan entre ellas y se apoyan y comparten información. Entonces tú lo que haces en la etnografía digital es estar presente en ese espacio recogiendo todo lo que ocurre, ¿vale? Entonces, después de nuestra etnografía, nosotras hicimos un análisis de memes. Y después de eso, lo que hicimos, que esta era la parte que más nos importaba, que era la parte de los grupos de discusión con varones. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que un grupo de discusión, o sea, tú has aprendido todo lo que has podido sobre los incels, sobre los hombres que siguen su propio camino, lo que opinan de ser hombre? ¿Por qué pensáis que para nosotros era tan importante hacer una serie de grupos de discusión con hombres de 18 a 30 años y poner en tensión todo lo que habíamos descubierto? ¿Qué pensáis? ¿Cómo puede ser útil el grupo de discusión? 6 grupos de discusión, o sea, cuesta mucho levantarlos. No sé si habéis hecho algún grupo, pero los grupos de discusión cuesta conseguir a los participantes, pagar los incentivos, transcribirlos. ¿Qué nos llevaría? ¿Qué pensáis que podía ser nuestra motivación como investigadores? Hacer los grupos. Pregunta difícil. Sí, sobre todo en la parte... ¿cómo te llamas? Julio, sobre todo escuchar a los hombres, porque sí, ¿no? Si tú quieres saber cuánto ha influido, o sea, si tú quieres ver si efectivamente algunas de las ideas de la manosfera han llegado a los hombres, habrá que escuchar a los hombres. Entonces, el grupo de discusión es idóneo para hacer una escucha de los discursos, una escucha grupal, una escucha colectiva. ¿Qué hicimos nosotros? Pues hicimos grupos de discusión solo con varones, todos mediante videollamada. Y os voy a hacer otra pregunta, a ver si tengo por aquí. ¿A qué hombres llamaríais a esos grupos de discusión? O sea, si tú quieres saber si efectivamente la manosfera influye en los varones jóvenes, ¿cómo haríais la muestra? O sea, ¿cómo seleccionaríais a los participantes?
Claro, ese es el perfil, pero que cualquiera te vale. ¿En todos poliniza igual? ¿A todos los varones les llega igual Internet? El mundo incel, el mundo tuitero, ¿a todos les llega igual? ¿Cómo les elegiríais? O sea, ¿cómo haríais los cortes? Lo que se llama el casillero tipológico, los cortes muestrales. O sea, ¿cómo seleccionaríais a los participantes? Efectivamente, uno de los criterios, Julio, fue cuánto de cerca están estos hombres de esa sociabilidad digital. ¿Cuánto de cerca están ellos? O sea, ¿cuánto estás tú en Internet? Si eres una persona que está muy metida en forocoches, pues estarás más cerca de saber qué es un incel, qué hacen los incel, etc. Si eres una persona que no está nada en Internet o que no le gusta, por ejemplo, no está nada metido en el videojuego, no es videojugador, no le gusta la cultura digital, pues claramente te van a polinizar menos, o eso pensábamos nosotras, ese tipo de contenidos. Entonces, una de las primeras cortes era hombres que participen de las culturas digitales. ¿A quién llamamos? Como se decían ellos mismos, un grupo de discusión de niños rata. Pues un grupo de discusión de chavales muy videojugadores, muy metidos en el mundo del videojuego. Y luego hicimos otro grupo de discusión que tenía que ver con el mundo más criptomoneda, hacker, entre los que están ahí, ¿cómo se llama?, minando la criptomoneda. La gente que está muy metida en otra cultura digital que no tiene por qué ser la videojugadora. Y luego dijimos, vale, ya tenemos cubierta más esos varones que están mucho tiempo en Internet, mucho tiempo expuestos a ese tipo de contenidos, vamos a intentar llamar a chavales que en principio no tienen que estar expuestos a esos contenidos. Entonces decidimos pues, llamar a chavales y en el filtro inicial es que no consuma, o sea, sencillamente como usáis vosotros habitualmente, las personas que hacen un consumo habitual, pues que te informas por redes sociales, que tienes Instagram y TikTok o una sola red social, que sí, la utilizas para hablar con amigos, etcétera, ¿no? ¿Cómo pensáis que cortamos a los otros varones? A los otros grupos de varones. ¿Cómo les organizaríais? A los que no están tan en el mundo digital, pero queremos saber qué opinan sobre la violencia. ¿Cómo les seleccionaríais? ¿Qué tendríais en cuenta? Efectivamente. Dijimos, oye, vamos a ver si esto es transversal. Todo me dice que los votantes de Vox van a alinearse más con esos contenidos, ¿no?, con esas ideas. Pero ¿y qué pasa con los chavales que son votantes de partidos de izquierdas? Entonces vamos a ver si esto es transversal. Hacemos un grupo con voxtantes, como llamamos, con votantes de Vox, y hacemos un grupo con chavales que votan a partidos que están en la izquierda ideológica. Y nos queda uno más, unos que se consideran más apolíticos. Y entonces, ¿a quién buscamos? ¿A qué varones qué pensáis que buscamos? ¿En uno que que nos quedaba así como ambiguo? ¿A quién buscaríais para saber si llega todo ese tema así un poco macho alfa? ¿Dónde buscaríais los machos alfa en este país? Exactamente, Julio, eres un crack del muestreo, ¿eh? Efectivamente, lo llamábamos los reyes de la noche y del gym. Chavales que les gusta salir, que están en el mundo de la noche, relaciones públicas, que están muy alineados con todos los postulados de la masculinidad más hegemónica, del el mundo del gimnasio, el mundo de la noche. Ahí les buscamos. Nos costó un poco más, porque es verdad que no es un perfil tan claro, ¿no? Porque si te vas a perfiles muy claros, no sé si sabéis que los grupos de discusión no puedes tener a una persona que te haga de líder, que te corte el discurso. Tienes que tener a chavales que más o menos, ¿no?, se sientan relajados para hablar grupalmente. Bueno, pues efectivamente hicimos un grupo con colegiales, hombres que están en residencias en colegios mayores, porque no solemos, os podéis imaginar que en el mundo de los colegios mayores hay un tema bastante interesante por ahí que tiene que ver con el consentimiento, las agresiones sexuales y ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, así es como hicimos nuestro muestreo. ¿Y qué más os cuento? Bueno, pues una vez que tú tienes pensado cómo vas a investigar, lo más importante es encontrar a la gente que sabe investigar sobre esto, ¿vale? O sea, cuando yo enseño metodología, en lugar de dejaros hacer grupos por afinidad y por amistad, lo que hago es lo contrario. Es, por ejemplo, Julio, ¿qué tema te interesa a ti para tu TFG? Da igual, tírame uno, no pasa nada. Un tema que te interese. Vale, al lado de Julio, ¿cómo te llamas? Alejandro, ¿qué tema te interesa para hacer un trabajo de clase? Uno, sin más, de sociología o de lo que quieras.
un tema, un algo, un trabajito. ¿Alguien tiene algún tema que le interesaría? Pues siempre me ha interesado saber por qué en mi pueblo, por qué en esta ciudad hay tanta gentrificación y nadie hace nada. ¿Por qué? Bueno, pues yo lo que les pido a los estudiantes es que hagan lo contrario y es Julio, Alejandro, ¿no? ¿O cómo te llamas tú al lado de Alejandro? Carmen, tenéis una idea, sales aquí, la presentas y a la gente que le interesa esa idea se suma. Es lo que se llama pitching de proyectos. Es decir, yo tiro la idea y a la gente que le interesa ese tema se apunta al grupo. ¿Por qué? Porque lo que te va a motivar es que sepas ese tema o que te interese ese tema, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque sabemos que a vuestros amigos no tienen por qué interesar los mismos temas. Entonces, ¿qué hice yo? En lugar de trabajar con amigos, voy a buscar a la gente que más sepa sobre esto o que mejor sepa trabajar sobre esto. Entonces empecé a buscar gente. Entonces encontré un videojugador que antes era incel, que está haciendo su tesis doctoral sobre videojuegos, que le interesa el tema de la virginidad masculina, movidas, para que nos investigara sobre incels. Y luego una profesora de la Universidad de Coventry que sabía muchísimo sobre culturas universitarias, masculinidad universitaria. Y luego encontramos a un profesor de la Universidad de Santiago que sabía mucho sobre juventud, etc. Y luego, otras cosas que hicimos fue incorporar en nuestro equipo a una persona que no fuera investigadora. Entonces, incorporamos a un activista del tema de las masculinidades igualitarias de una asociación que se llama Masculinidades Beta, para que él nos fuera orientando, para que nuestro trabajo fuera útil, ¿no? Porque yo decía, ¿pero qué es lo que interesa? O sea, la gente que realmente trabaja con hombres, que hace formación en sindicatos, la gente que trabaja con hombres en instis, que hacéis formaciones, ¿qué os interesa saber? O sea, más allá de los intereses científicos de Lisa, ¿qué es lo que necesitáis saber? Entonces, él nos iba orientando sobre los problemas que surgen en la formación con chavales en institutos, formación con varones, y qué podía tener aplicabilidad e interés en nuestra investigación. Entonces, nos iba como ilustrando ese camino, ¿no? Entonces, bueno, después de armar el equipo, soy una gran chapas, me deben quedar como 5 minutos, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, armamos el equipo y ¿qué hemos hecho? No hemos hecho nada. Proyectamos el proceso, cronograma, presupuesto, hacemos la investigación. Aquí os había recogido algunos espacios donde hicimos etnografía digital, pues por ejemplo Ispachan o Foro Coches, no es un puto foro de coches, es Palumi, el foro de putas, el mejor foro de putas de España. Héroe Fitness, que es nuestro favorito, que le íbamos a entrevistar hasta que empezó a acosar a la investigadora que le iba a entrevistar. Entonces decidimos dejar la idea de entrevistarle, el foro Black Pill, etc. Bueno, Roma Gallardo, Álvaro Fuentes, etc. Bueno, después de todo esto, para ir cerrando, ¿qué hemos aprendido? O sea, ¿qué hemos descubierto? ¿Os acordáis que yo os decía que teníamos una intuición, ¿no? Que decíamos, creemos que esto no son madrigueras, creemos que esto no son 4 chalados de internet, creemos que está pasando algo a nivel social, creemos que hay un malestar con los hombres, que hay una crisis, lo que Beatriz Ranea llama el resquebrajamiento de la masculinidad. Creemos que hay algunos apuntes que son importantes sobre la manosfera y que tenemos que tener en perspectiva a futuro. Entonces, descubrimos que la manosfera es un espacio funcional. O sea, a pesar de que esa imagen disfuncional, descubrimos que la manosfera es un espacio funcional para muchos hombres, entendedme entre comillas, porque es un espacio al que muchos hombres están acudiendo para aprender sobre temas que tienen que ver con el feminismo y la igualdad. Es decir, en lugar de escuchar a señoras como yo en clase, muchos chavales están yendo a Foro Coches o a esos blogs o a esos sitios para informarse y para enterarse. Y además es un espacio en el que ellos están pasando tiempo porque están encontrando consuelo, donde están creando vínculos significativos, donde se sienten bien, en definitiva. Y también, no lo olvidemos, también es un espacio de organización social muchas veces misógina. Eso tampoco podemos negarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenía algunos ejemplos de cómo funciona esa creación de vínculos, etcétera, pero no es el momento. Y también os comentaba que nosotros queríamos saber cómo conseguía la manosfera tener tanto éxito. O sea, porque dices, ¿cómo es posible que haya tan poca gente y haciendo tanto ruido? Entonces descubrimos que la manosfera tiene una capacidad de polinizar y poner a circular sus mensajes muy potentes por varios motivos. Por ejemplo, que repiten mensajes simples. La violencia no tiene género, la violencia tiene género, los hombres no son violadores, sino que los hombres no violan, viola un violador, los hombres nos matan, mata un asesino. Ese tipo de mensajes simples, reiterativos, autorreferenciales,
que generan cámaras de eco, ¿no? Estar dentro de esas cámaras de eco con esa mediación algorítmica, utilizar este lenguaje divertido, transgresor, irreverente, troll, no ese lenguaje cansino que tiene el feminismo, que es culpabilizador, que te dice estás mal, lo haces mal, no tienes razón, no has estudiado suficiente, no sabes suficiente. La manosfera dice, tranquilo, aquí te puedes enterar de todo, en 3 minutos te lo cuento todo sobre el feminismo, sobre lo que tienes que saber antes del 8M, antes del 25M, o sea, realmente es todo lo contrario de que lo que nosotras llevamos muchos años haciendo con muy buena voluntad y con muchísima tensión para conseguir que cambien las cosas, ¿no? Entonces, bueno, así es como conseguimos, y ya en resumen, así como os ponía, ¿no? Algunas cosas a saber sobre la manosfera española, ¿no? Pues os pongo aquí. Yo creo que la manosfera realmente está cubriendo un vacío emocional y atendiendo a necesidades socioafectivas de los hombres que los hombres no encuentran cubiertas en otros espacios de la sociedad, ¿no? Es un espacio de restauración de la masculinidad, sin duda, por diferentes mecanismos, no voy a entrar ahora sobre ello, pero, o sea, entendiendo esto, no podemos obviar que la manosfera es un espacio que está contribuyendo a la polarización, está contribuyendo a la crispación, que en lugar de tener más acuerdo ahora sobre qué es el consentimiento y cómo tenemos que ser respetuosos en las relaciones sexoafectivas, ahora lo que hay es más confusión y más mierda encima del debate, ¿no? Consideramos que están teniendo muchísimo éxito en la creación de un conocimiento de género antifeminista y sobre todo están articulando el antifeminismo, o sea, articulando muchísimos malestares, o sea, muchos chavales que están alineados con muchos de los postulados del feminismo, ¿no? De la igualdad, se sienten muy alejados y lo que hacen es, o sea, esos malestares, la manosfera los capitaliza y los convierte en muchas veces en misoginia y en odio, ¿no? Entonces, ¿a través de qué elementos? Pues todo el tema de la guerra de los memes, la cultura troll, la masculinidad troll, las cámaras de eco afectivas, etcétera. Entonces, bueno, yo tenía aquí algunas reflexiones que podemos hablar luego si queréis en el debate. Hay tiempo para el debate ahora, ¿no? ¿O se tienen que ir a su casa? Ah, vale. Esto lo podemos hablar si queréis ahora. Yo había apuntado aquí como con quién investigo, quería contaros que es gente joven, qué problemas tienes cuando investigas en estos sitios de internet, el odio, qué haces con toda la toxicidad. Tenía aquí apuntados, pues eso, algunas recomendaciones para ampliar si a alguien le interesan estos temas para sus TFGs, aunque bueno, es verdad que sois de relaciones laborales, no van tanto al hilo, pero es verdad que en sociología estamos teniendo un montón de TFGs que van en esta línea. Entonces, bueno, si queréis podemos dejarlo para las preguntas, si os apetece charlar. Bueno, yo creo que podemos iniciar un pequeño espacio para debate o preguntas, a ver si... Yo no tengo idea de eso, que es masculinidad beta, la que tiene la voz más alfa y ya. Pues es que en la manosfera hay un sistema que se llama la jerarquía sociosexual y es una pirámide. Arriba están los alfa, que son los hombres triunfadores, guapos, que tienen dinero, que tienen un buen trabajo, y luego están pues, los beta, que son los hombres que aspiran a ser alfa pero que no lo consiguen. Entonces de ahí hay todo un montón de qué es un verdadero beta. También están los machos sigma, que son machos que siguen su propio camino, el macho solitario, el neo de Matrix. También se habla de machos omega. Es todo, es que María, es muy sofisticado. Cuéntanos. Sí, es que estoy haciendo, pretendo hacer el TFG sobre el tema de los incels en concreto. Y bueno, ¿Cómo te llamas? Luis. Luis, cuéntanos. Me interesa un poco, tengo un poco la idea de que los incels, aplicaría un poco toda la manosfera, pero bueno, por especificar, como que los incels pretenden construir como una masculinidad alternativa y como que tiene que ver un poco con lo que has mencionado, porque si no me equivoco, hace unos años, 2017, un poco más, ellos como que se apropiaban del concepto de beta, o sea, ellos se afirmaban como betas, por la jerarquía esta debajo de los alfas y tal, pero como que ahora me da la sensación, por lo que he podido ver, me da la sensación de que pretenden como crear esa es como mi pregunta, como que pretenden crear como una masculinidad alternativa, o sea, como que reniegan de la beta y pretenden crear como una masculinidad alternativa en el sentido de un poco como la sigma, el concepto de sigma male, por ejemplo, como una masculinidad alternativa que esté al mismo nivel que
diferenciarse del resto de hombres. Y bueno, la pregunta es si crees que pretenden construir esa masculinidad alternativa o si es la masculinidad de siempre o una antigua renovada, no sé cómo lo ves. Es una pregunta difícil porque ni siquiera se puede hablar de un movimiento incel. Claro, entonces, por ejemplo, en el foro Black Pill de España, en los incel españoles están muy metidos en una cosa que se llama el look maxing, que es sacar lo máximo de tu aspecto físico. Entonces ellos, por ejemplo, están muy metidos en el tema del gimnasio, lo que se llaman los gymcels, o sea, incels que se petan en el gimnasio, hacen muchísimas operaciones estéticas, hacen ejercicios de mandíbula para que sea la mandíbula más saliente, porque ya sabes, como que los alfa tienen una gran mandíbula. Entonces es verdad que hay un grupo de incels que está muy alineado con que odian a los alfa pero quieren ser alfa. Y luego está ese incelibato más cerca de los MGTOWs, que son de reivindicar una masculinidad propia, porque los MGTOWs, los hombres que siguen su propio camino, es más la masculinidad de Batman, el hombre solitario, el caballero, el despertar de la masculinidad con la fratría, hombres con otros hombres, nunca vivir la vida con mujeres. Entonces, depende de... Es que en España no podemos decir, es que hay un movimiento incel muy potente que tiene unos postulados concretos, sino que todo es muy lábil, es muy confuso, porque a veces se alinean se pegan más hacia los MGTOWs, a veces se pegan más hacia los MRAs, o sea que también habría que ver concretamente qué foro, en qué foro incel vas a hacer tu trabajo de campo. Por ejemplo, hay gente, nosotros en las jornadas de la semana pasada decíamos, una investigación buena debería entrevistar a incels, o debería entrevistar por lo menos a ex-incels. Lo que pasa es que en España no se ha hecho ninguna, o no hemos conseguido... yo lo he intentado, yo he intentado que la gente me diera entrevistas, pero se han reído en mi cara, como os podéis imaginar, ¿no? Porque eres el enemigo, ¿no? Pero en Irlanda, un discípulo de Debbie King, que es la que más ha escrito sobre incels, es una profe irlandesa, sí que está haciendo entrevistas a hombres que se han salido que han sido incels, que han estado muy metidos en el movimiento incel y que se han salido. Pero es verdad que en esos países hay programas de detección de incels porque tienen peligro de convertirse, de radicalizarse y llegar a ser terroristas. Entonces, ¿qué es esto? En España no ha ocurrido. Yo no tengo conocimiento de que haya incels peligrosos en España, pero, por ejemplo, el atentado de Plymouth de 2021 fue un atentado incel. Entonces, bueno, adelante, nos interesa mucho tu investigación y apoyarla y ayudarte con lo que necesites. ¿Cómo te llamas? Sara. Hola, Sara. No tenía mucha idea acerca de la manosfera, más allá de niños en TikTok haciendo vídeos sobre cómo hacer que tu novia no se queje cuando te quejas con ella, etc. Entonces, a mí me interesa, más allá de la repercusión que tiene la manosfera, los jóvenes, etc. Me interesa saber si hay, quién crea la manosfera, hay un sindicato, no un sindicato, Me encanta. como algo El origen. Sí. Porque más allá de grupos, como hemos hablado, no sé, los pequeños grupos estos de Sí, tal, sí. es como, me suena como a los skinheads o tal, pero no veo que haya algo, una estructura que lo crea. Claro, esta es la característica que tiene la manosfera, es que no hay un autor, no hay un líder, bueno, hay líderes, pero no hay un creador, no hay un partido político, es dispersa, es efímera, es lábil, es móvil, entonces por eso cuesta también mucho investigarla. Por eso nosotros, no lo he explicado, pero cuando hacíamos etnografía digital hacíamos multiplataforma, o sea, tú estabas en Twitter avisaban de un streaming en directo de Twitch, te ibas a Twitch y luego lo editaban en YouTube y entonces lo seguíamos en YouTube, descargábamos los comentarios, o sea, nosotros hacíamos multiplataforma precisamente porque son móviles. Los youtubers vieron que YouTube ya no era rentable, que lo rentable era Twitch, se hicieron Twitch. Vieron que, les banean de Twitter, pues ¿dónde van? A Telegram, ¿no? O sea, que es verdad que también es todo muy móvil. Pero, para responderte, todo tiene una historiografía. O sea, la manosfera viene de los años 90, cuando surgen el primer grupo de la manosfera son los gurús de la seducción, los pick-up artists, que son los que se inventan un método, lo que ellos llaman el método, y hacen sus libros para seducir a mujeres. Pues ellos dicen, oye, es que
si no está teniendo éxito, no te preocupes, tenemos una fórmula del éxito, tú solamente tienes que seguir este método y vas a conseguir tener la mujer que tú quieras. Ahí está todo el tema también de ser un 9, ser un 6, ser un 10, todo eso viene de la manosfera. Algo que lo tenemos totalmente, bueno, vuestra generación lo tiene totalmente interiorizado, de fíjate, es un 6, o el chocas diciendo, no, yo tengo un trucazo, un amigo tiene un trucazo. Ellas se emborrachan, él no, entonces ellas son un 9, tú eres un 6, pero como está borracha, bueno, pues todo eso viene de la manosfera, ¿no? Entonces, aparecen estos métodos y entonces hay muchos chavales que no sabían que eran incel, chavales que estaban pues muy aislados, viene todo de Estados Unidos, chavales que están muy aislados en su habitación, muy metidos en el mundo de los videojuegos y de repente pues deciden seguir el método para ver si pueden ligar. ¿Qué pasa? Que ellos se dan cuenta, y esto es lo que se llama la píldora roja, no hemos hablado de la red pill, que ese es como uno de los grandes temas de la manosfera. Ellos descubren que aplicando este método no ligan. Entonces ellos dicen que todo es una mentira, que realmente para ligar tú tienes que tener dinero, tienes que ser guapo, tienes que tener un buen trabajo y un buen coche. O sea, que por mucho método que tú apliques, no te vas a comer nada porque realmente el mundo está montado, y aquí viene todo el tema de la conspiración de la manosfera. Las mujeres, o sea, hay un mundo en el que las mujeres están arriba, los hombres abajo, hay una conspiración contra los hombres, y entonces date cuenta, o sea, amigo, date cuenta. Entonces eso es la píldora roja. Entonces tomarte la píldora roja, que esto viene de Matrix, ¿no? Cuando le ofrecen, ¿no? Ofrecen la píldora roja y la píldora azul. La píldora azul es si te la tomas sigues igual, la píldora roja es te despiertas. Bueno, pues la píldora roja en la manosfera es despierta, date cuenta de que eres un niño rata, no vas a conseguir nada, a no ser que entonces te despiertes contra el feminismo. Entonces ahí aparece este tema del despertar de la píldora roja, que es to be red pilled, ¿no? Cuando te has tomado la píldora roja ya no puedes dejar de saber que realmente todo esto es una conspiración contra los hombres. Y aparecen los incel. O sea, los incel son hombres que han intentado aplicar este método y han dicho, no, es que yo querría tener una mujer o amantes o lo que sea, pero no tengo, entonces me declaro célibe involuntario. Entonces hay muchísimo, están muy reprimidos, están muy enfadados, o sea, hay un repliegue, hay un cabreo, básicamente, contra las mujeres y contra los machos alfa. O sea, porque los incel odian a los machos alfa y a los pick-up artists casi como odian a las mujeres, porque ellos sienten que tienen un derecho que les está siendo negado, lo que se llamaría el contrato sexual, ¿no? De Carol Bateman. Se ha roto el contrato sexual. Antes los hombres tenían acceso al sexo, ¿cómo? A través de tu mujer, o la prostitución, o la violación. Ahora, en este nuevo sistema, ellos están excluidos, ¿no? Y también a este método de los pick-up artists salen los incel, pero también salen los MGTOWs, que son hombres que dicen, no, tu método no funciona, tu método es una mierda, pero yo me retiro, voy a vivir en una comunidad de hombres, en esta fratría, y me declaro célibe voluntario, porque a mí no me hacen falta las mujeres. O sea, esas son las reacciones, esto es una especie de historiografía. Y paralelamente sale todo el movimiento de los derechos de los hombres, que tiene muchísima trayectoria histórica. O sea, ya a finales del siglo XIX había movimientos de hombres que protegían o reivindicaban los derechos de los hombres, pero solamente que saltaron a Internet, ¿no? Dime, Sara. Hacerlo grande. Y normalizarlo y, no sé, me parece como que puede llegar la transferencia, si no se hace bien, puede ser como el efecto llamada. Estoy de acuerdo contigo, por eso algunas de las alertas o cuidados os he puesto, me encanta ese fragmento de Foro Coches. Yo me llamo Elisa García Mingo, entonces es un mensaje para mí, ¿no? Chúpame el pingo de Mingo. Y que yo le decía, oye, Foro Coches, colegas, algo un poco más original. Toda mi infancia ha sido Mingo, chúpame el pingo, pues eso. Dicen en Foro Coches, las opciones son o que no han entendido nada o que lo han entendido y prefieren tergiversar. O sea, nosotros somos conscientes de que es una investigación con muchísimos dilemas éticos. ¿Por qué? Porque para empezar no puedes hablar con tus sujetos de estudio, porque te trolean, porque, o sea, no hay... Yo he trabajado siempre con víctimas. Y siempre he trabajado con activistas que acompañan a víctimas. Entonces, imagínate el cambio, ¿no? Yo, o sea, he trabajado con asociaciones de víctimas, con centros de tránsito de víctimas, y de repente trabajas con, no el perpetrador,
pero gente que está soportando esa malla afectiva, ese círculo social que está soportando a los perpetradores, ¿no? Esa gente que protege. Pero es que hay que hacerlo. O sea, no pueden los profes de secundaria, las profes de secundaria, ser ignorantes de esto. Por mucho que yo lo tape, es como tapar el sol con un dedo. O sea, yo puedo no nombrarlo si quieres, pero esto está ahí. O sea, hay muchos chavales que van a las charlas, y esto en los 200.000 comentarios que hay en los vídeos de Roma Gallardo, te das cuenta. O sea, llega la señora de turno o el señor de turno, da una charla de feminismo, el chaval está callado, cuando llega a su casa deja el comentario en el vídeo de Roma Gallardo y ahí te das cuenta de lo que piensan realmente. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ignorarlo o pensar cómo hay que replantear la sensibilización y la formación y la intervención con varones jóvenes que no están escuchando nada, que no quieren escuchar nada que tenga que ver con el 8M, el feminismo, la violencia de género? ¿Qué hacemos? Lo ignoramos. Entonces, claro, pero estoy de acuerdo contigo en un reto, que es cómo comunico adecuadamente los resultados a medios de comunicación. Yo con los medios de comunicación es que me desespero, porque le digo, mira, por favor, esto que no pongas brocha gorda, vamos a poner brocha fina. Porque me dicen, ¿esto de qué partido político es? Yo le digo, a ver, esto no es un partido político. Es cierto que alguna parte de la manosfera está conectada con Vox. No toda la manosfera, o sea, muchos incels son apolíticos o tienen su propio programa político. Entonces yo intento hablar con los periodistas, pero los periodistas te graban 1 hora y te ponen 6 segundos en el telediario, te sacan 3 líneas en un periódico. Entonces yo entiendo lo que dices tú, efectivamente es un reto. Por eso estamos siempre con las limitaciones, muchísimas limitaciones, cómo gestionas el odio que te llega por hacer esta investigación, por ser una persona visible que habla de estos temas. ¿Cómo se cuida él? No sé nada sobre Luis, pero ¿cómo te cuidas tú? ¿Cómo gestionas tú toda esa toxicidad? ¿Tú sabes todos esos memes, todos esos vídeos de odio, de bilis digital? A mí me lo decía un estudiante, justo es un estudiante mío que hizo aquí Sociología en Valencia, hizo el máster con nosotros y él hizo toda la etnografía digital de los youtubers. Vídeos y vídeos. Entonces, visionar vídeos y vídeos y vídeos, todos los comentarios, me dijo, ya, yo he acabado contigo, pero yo no voy a volver a trabajar estos temas contigo. No puedo. O sea, no puedo con la bilis, con la toxicidad, que mi cuerpo ya, es que tengo pesadillas, sueño con esto. O sea, porque claro, es gente que está muy enfadada. O sea, estar todo el tiempo, odio, no sé a vosotros, para mí el conflicto me cuesta mucho gestionarlo. Entonces cuando la gente que está muy enfadada, los políticos, todo el mundo todo el tiempo gritando, pues tú dices, pues a lo mejor no quiero investigar esto, ¿no? Entonces yo le decía, ¿y qué prefieres? No, yo quiero trabajar con los problemas de salud mental de los varones adolescentes. Y yo, pues anda que tú también te vas a un sitio complicado. Pero bueno, a él le parecía más tolerable o quiere dedicar su tiempo a eso, ¿no? Elisa, que hemos ya topado y creo que tenemos una mirada mucho más formada, ¿verdad?, sobre el fenómeno, que nos has demostrado todo ese dominio sobre una semántica que realmente es muy desconocida y que, sinceramente, es una cuestión importante el tenerla, ¿no? Porque si queremos, muchas veces hablamos de esos agentes de socialización y realmente el pensar solo en la familia, la escuela, en los medios de comunicación, si no podemos entrar hacia estos peligrosos agentes de socialización, pues la verdad es que yo creo que es una cuestión social que es necesaria, ¿no?, el que sea investigada. Bueno, pues agradecer a la audiencia, yo creo que esta pasión, ¿no?, que ha mostrado, ¿no?, las preguntas que se han lanzado, creo que ha habido una conexión interesante, al menos esta es la percepción que yo he tenido, y hemos aprendido muchísimo de ti. Yo creo que hemos aprendido bastante, ¿verdad?, para completar, ¿no?, con las grandes enseñanzas, ¿no?, de la profesora Erika, ¿verdad?, para poder, pues bueno, encararnos de una manera un poquito con mayor fascinación, ¿no?, a ese objeto de estudio de interés, ¿no?, que pueda conectar también con esos intereses que tenemos, con esas necesidades que tenemos más inminentes, ¿no?, y a lo mejor no. Y también, sobre todo, ahora mismo que estamos en la semana que estamos, observar también si
las políticas públicas y los presupuestos que dedicamos a esas políticas públicas ya transformadas, si realmente están llegando donde deberían de ir o si tenemos que repensar muchas de estas cuestiones, ¿no? A la hora de ver si a lo mejor son esas charlas, ¿no? Que estuve yo el otro día además acudiendo a la jornada. Las y se me quedó eso de chochocharlas, las las chochocharlas, ¿no? Y claro, entonces hay que tomar también esos mensajes, ¿no? Para ver cómo de verdad lo llevamos a cabo. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, no tengo más que aplaudirte. Gracias, amiga. Quiero aprovechar para deciros que la investigación es lo mejor, que os vayáis todos a investigación social, porque es lo mejor de la vida, que sí, Erika. Y Julio, hay un máster de metodología para la gente que le gusta hacer muestreo como tú, que eres muy bueno en muestreo. Eso, piensa el TFG primero. Bueno, que os vaya muy bien esta semana y que disfrutéis de las qualis.